Ya. Hola, hoy vamos a presentar el diseño de un intercambiador de calor y somos Ana Paula Orendain, Cecilia Arechederra, Daniela Samarripa, Isaac Musalli y yo, Sofía Carrera. El propósito de este proyecto es diseñar un intercambiador de calor para enfriar 8.500 kilogramos por minuto de aire desde una temperatura de 250 grados hasta 80 grados. Para ello, se decidió utilizar agua como fluido de enfriamiento con una supuesta temperatura de entrada de 20 grados centígrados y una supuesta temperatura de salida de 70 grados centígrados. Este intercambiador tiene un diseño de 2 pasos por coraza y 4 pasos por tubo. Como lo que se busca es que haya una transferencia de calor de un fluido a otro, se deben usar materiales que sean altamente conductivos, por ejemplo, el cobre o el acero. Los datos de ambos fluidos que fueron proporcionados y establecidos previo al diseño del intercambiador de calor son los que se pueden observar en esta diapositiva. Primero, se convirtió el flujo másico de aire de kilogramos por minuto a kilogramos por segundo. Todo lo demás se mantuvo igual. Para fines de este modelo se supusieron las temperaturas de entrada y salida. Para hacer esta suposición, tomó en cuenta la siguiente gráfica, en donde se demuestra la temperatura, tanto las temperaturas de entrada y salida del fluido caliente, en este caso siendo el aire, tienen que ser mayores a aquellas del fluido de enfriamiento, siendo el agua. Por ello, se establece una temperatura de entrada de 20 grados centígrados, considerando que es la temperatura ambiente, y de 70 grados para la salida. Primero se calculó el flujo de calor tomando en cuenta el flujo másico de la sustancia, la capacidad calorífica y la diferencia de temperaturas. Se puede observar este procedimiento en la diapositiva. Es importante mencionar que el flujo de calor del aire es el mismo que aquel para el agua. Por ello, puede utilizarse para encontrar el flujo másico del agua, ya que este no es un dato establecido. En este caso, el flujo másico del agua es de 118.32 kilogramos sobre segundo. Posteriormente, se utilizó el método de diferencia de temperatura media logarítmica o por sus cifras DTML. Se utilizó este método para poder encontrar el área de superficie de transferencia. Primero se tiene que determinar el tipo de flujo que es. Para este caso elegimos contraflujo y por ello, para encontrar el vapor correcto, uno tiene que multiplicar la DTML por un factor de corrección. El DTML se calcula dividiendo la resta de dos diferencias de temperaturas entre el logaritmo natural de la división de las mismas, donde la diferencia de temperaturas 1 es la temperatura de entrada del aire, en este caso 250, menos la temperatura de salida del agua, 70 grados, y la diferencia de temperaturas 2 es la temperatura de salida del aire, 80, menos la temperatura de entrada del agua, que es 20. El factor de corrección se encuentra utilizando la figura 10.9, que se puede observar en la diapositiva, donde uno tiene que encontrar dos relaciones de temperatura P y R cuyas ecuaciones se pueden observar aquí. Con estos valores de P y R se obtuvo un factor de corrección de 0.96. Para este método es necesario contar con un valor establecido para el coeficiente global de transferencia de calor, U. Como referencia, se tomó un valor de 150 watts por metro cuadrado grado centígrado, que se encontró en un reporte titulado Determinación de los coeficientes globales de transferencia de calor comparando los métodos DTML y Epsilon NTU por Andrés Adrián Sánchez Escalona del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, publicado en el 2018. Los datos previamente establecidos, se obtuvo un área de 1.575 metros cuadrados. Esta área es pequeña, se ve que existe una gran diferencia de temperatura entre ambos fluidos. Para comprobar que el cálculo anterior del área obtenido fuera correcto, se utilizó un método adicional. Este método se conoce como efectividad, número de unidades de transferencia, o epsilon NTU. Para este método, primero se debe determinar qué fluido es el que tiene una C mínima. Este valor de C se calcula multiplicando el flujo másico por la capacidad calorífica de cada sustancia. En este caso, la C mínima es la del aire. Ahora se calcula la efectividad. Para esta efectividad se divide la diferencia de temperatura, cuyo C es C mínimo, entre la diferencia de temperatura máximo, donde se restan las temperaturas más altas y la más baja.
Por último, se utilizó la figura 10-17 para encontrar el valor de NTU. Para ello, se dividió el valor de C mínima entre el valor de C máxima y se trazó junto con la efectividad en la gráfica, obteniendo así un valor de NTU equivalente a 1.6. Ya obtenidos todos estos valores, se puede calcular el área, la cual tiene un valor de 1.56 metros cuadrados. Esto comprueba que el área obtenida previamente, que es de 1.57 metros cuadrados, es correcta. Al emplear ambos métodos para calcular el área necesaria de intercambio de calor, se obtuvieron resultados muy similares. De esta manera se confirman los resultados obtenidos. Mientras que el método de NTU es relevante, el uso de la metodología DTML es mayormente preferida en la comunidad científica para el estudio de los intercambiadores de calor. Esto es todo. Muchas gracias.